Bueno, buenas tardes, gracias a todos por haber venido al Centro de Arte Moderno a este diálogo acerca del libro de Fernando García Maroto, que con Fernando también dialogarán sobre, bueno, además de sobre la obra, sobre su forma de escritura y otras cosas. Para los que no conozcan al Centro de Arte Moderno, solamente comentarles que lo que tienen en la habitación de atrás es las vitrinas que están ahí a la bajada de la escalera, y arriba es el Museo del Escritor. Es una colección de objetos originales que han pertenecido a escritores en lengua española. En este momento hay más de 160 escritores representados de 19 países, luego las podrán ver tranquilamente. Y los que quieran recibir información de las actividades, arriba tienen un formulario que se pueden inscribir y recibirán por correo electrónico toda el material. Bueno, los dejo con ustedes, que tendrán cosas más interesantes que decir. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Es mi marido y siempre le he dado buenos consejos. Diría incluso que los mejores consejos. No solo ahora que hemos alcanzado una etapa de nuestras vidas, de nuestra prolongada cohabitación común, a la que podríamos dar el nombre de madurez sencilla y plácida, alejada de furores intempestivos o repentinos sobresaltos, sino desde que nos conocimos, cuando éramos novios, posteriormente pareja estable y luego, como resultado evidente y natural, matrimonio. Jamás he pretendido inmiscuirme en esa pequeña y celosa parcela, a mi modo de ver sobrevalorada y ridícula, que todo hombre desea conservar contra viento y marea, como si fuese la última fortaleza inexpugnable de su supuesta virilidad. Un recurrente recordatorio de aquellos infantiles juegos de adolescencia o calaveradas de juventud. Aunque mi marido, que yo recuerde, o al menos según su versión, que yo creo más por conocimiento que por fe, nunca destacó por su rebeldía o su incorrección, más bien todo lo contrario. Sin embargo, sí que he tratado de aportarle seguridad y reposo, haciéndole ver con claridad las múltiples posibilidades y las correspondientes consecuencias, que quizás sea lo más difícil, también lo más importante a la hora de enfrentarse con las situaciones prácticas de la vida. No soy ninguna metodo. Además, él siempre ha aceptado de buen grado y agradecido a partes iguales mis consejos y mi apoyo incondicional. Es más, hemos conquistado, a base de esfuerzo y de lucha, una confianza plena, férrea y mutua que le habría permitido indicarme sin grosería ni molestia que me estaba extralimitando. Cosa que no ha sido así, porque soy de esa selecta clase de personas que saben cuándo frenar. Ahora que los chicos son mayores, que han ganado independencia y autonomía, siempre dentro de un orden y de los límites que yo, como madre suya que soy, les he impuesto con dulzura y persuasión. Mi marido y yo disponemos de un poco más de tiempo para nosotros mismos, tanto juntos como por separado. Y la verdad es que tratamos de aprovecharlo, aunque muchas veces, sin confesarlo abiertamente, nos descubrimos un gesto de tristeza por sabernos relegados, tan poco útiles ahora que van creciendo y sus referentes son otros. Ellos ya no nos necesitan tanto, ha comenzado el lento pero irreversible declive del imperio doméstico. Nuestra presencia les resulta casi molesta, inoportuna incluso, nunca demuestran su fastidio ni el desapego, pero soy su madre, y puedo distinguir y diferenciar esos sentimientos que rondan su mente, que invaden su cuerpo y se delatan con franqueza en muecas, poses y actitudes inequívocas. Rehuyen nuestra compañía. Y sé que es el orden natural de las cosas. No obstante, no puedo dejar de sentir en mis entrañas un punto de nostalgia que enturbia mis noches más que mis días, donde no me permito esa flaqueza contagiosa que podría extenderse el resto. A mi marido no le afecta tanto, o eso finge. Sé que también sufre por el papel subordinado que le toca representar, pero él se conforma. Ahí estriba la diferencia esencial. Yo no. Yo renuncio al sospechoso abrazo de la decadencia. Quizá por eso últimamente me he centrado más en él, en sus cosas, en sus entretenimientos, en sus gustos y en sus obsesiones. En definitiva, todas sus preferencias, que también son las mías. Cuando dos personas llegan a conocerse, tanto las opiniones, los consejos solicitados o no, terminan surgiendo de manera espontánea, suponen el empuje cómplice que ayuda al avance de la relación y el apuntalamiento de la convivencia. Y más que debilitar la unión o aumentar las susceptibilidades, lo que hacen es catalizar el flujo de emociones y confidencias entre dos personas supuestamente adultas. Y digo supuestamente porque hay todavía momentos en que mi marido, con más frecuencia de la que él supone o que por supuesto le gustaría admitir, sigue comportándose como un niño más. Otro de mis hijos, como ese que no ha dejado de ser. Creo que jamás ha ido él solo a comprarse ropa. Esto supone para él una experiencia penosa y traumática, además de un quebradero de cabeza.
porque tiene la sensación de estar perdiendo el tiempo. Le cuesta comparar y elegir entre diferentes prendas, que casi siempre son trajes, camisas y corbatas, y he tenido que hacerle ver la amplia tonalidad de colores que pueden sentarle bien si los combina acertadamente. Que no es obligatorio ir siempre tan oscuro, como si tuviese miedo del reflejo de las miradas y no pudiera soportar el brillo y la calidez. Tampoco la desaprobación ajena en unos ojos calculadores. Pretende pasar por frío y distante, pero yo le conozco. A mí no me engaña, es débil. Y su fragilidad, es posible que también su encanto estriba fundamentalmente en esa manera de encarar el mundo como un obstáculo, no como una oportunidad en la que demostrar su valía, en la que poder destacar y enorgullecernos. Tampoco presta demasiada atención a su cuerpo, que desde luego ya no es el que era. Los estragos del tiempo surcan de arriba abajo con despiadada precisión fluvial, tanto el rostro como el resto de su anatomía de cuarentón largo. Y a él parece no importarle gran cosa, porque yo misma me descubro admirando el estoicismo con que constata la aparición funesta de las canas. Esa tos preocupante que cada mañana le arranca el tabaco, sus pesadas digestiones, la flojedad de sus músculos, el estrepitoso ruido de articulaciones o esa maniobra compleja de brazos y ojos entornados que debe hacer cada vez con más frecuencia para leer la hollidiza letra pequeña. Así que ni corta ni perezosa le preparé un minucioso catálogo de recomendaciones, que mejorarían su aspecto y también su calidad de vida, mermada por todos estos suplicios que se infligía a diario, indiscriminadamente y sin darse cuenta, o quizá dándosela, pero menospreciando sus posibles secuelas. Arreglarse el pelo y cortarse la barba, al menos cuidar su forma, y perfilarla un poco, lo justo para no parecer un mendigo, cuando por descuido quedaba un día sin rasurar. Reducir el número de cigarrillos que fuma al cabo del día, que no es desdeñable. Una dieta más estricta y equilibrada, menos alcohol y deporte. Sobre todo algo de deporte para romper ese sedentarismo de paquidermo viejo. También le aconsejé cambiar las severas gafas de montura metálica por lentillas, aunque fue precisamente ese mínimo detalle lo que le pareció excesivo. Y prefirió comprarse otro modelo más juvenil, menos académico, escogido por mí, sin caer en una elección estrafalaria ni grotesca. Le vino muy bien el cambio. Debe reconocerlo, no hay más que verle ahora. Costó un poco, pero entre todos lo conseguimos. También Rebeca, mi mejor amiga, ayudó. Fue ella quien me inició en el deporte. Ahora no hay día de la semana que no vayamos unas horas al gimnasio, entre risas y chismes, para tonificar o endurecer las carnes, como dice ella, y por eso le encargué un plan para mi marido. Acorde con sus objetivos y sus actitudes iniciales, claro, que no sumaban mucho. Incluso la dieta la elaboramos entre las dos. Ella aportaba las opciones en el menú y yo las preferencias. Rebeca es una mujer fuerte, independiente y sabe cómo organizar. Puedo decir que en ocasiones la tengo de modelo y arquetipo, pero luego, al comparar nuestras vidas al completo, no la envidio en absoluto. Su soledad me parece nefasta y el aislamiento puede convertirse en la peor de las torturas. Sin embargo, ella sabe lidiar con esas vicisitudes y plantar cara a su destino, o al menos de eso alardea. Desde luego que me ayudó mucho. Mi marido no puede sufrirla, así que no le dije que las rutinas deportivas y los menús hipocalóricos fueron diseñados por su ayuda y con su ayuda. De haberlo sabido, de haberse enterado que Rebeca era en parte responsable de su mejoría, puede que entonces habría dejado de complacerme solo para fastidiarla. Pero sé que Rebeca no se lo tiene en cuenta ni pasa factura. Más bien tolera el orgullo masculino con sus ridículas y contradictorias tentativas. Además sabe guardar silencio, cuando la ocasión así lo requiere, tal y como prometió solemnemente. Por este motivo que solo nosotras dos sabemos, aunque tengo mis sospechas y creo que mis hijos intuyen algo, invité a Rebeca a la fiesta que organizamos en casa cuando supimos que mi marido había logrado ese tan deseado ascenso. También acudieron el jefe de mi marido con su esposa, una cotilla insufrible y artera cuya mejor ocupación es mirar a todos y a todos por encima del hombro, amén de gastar el dinero de su patético esposo en fruslerías y vestiditos que no pueden esconder su ordinariez y carencia de gusto, y otra pareja de amigos íntimos, de los dos, de los de toda la vida, a los que me encanta, tengo que reconocerlo con maldad y cierto sonrojo, restregar estos logros por sus narices con mezquina alevosía de criminal y patente recochineo. Del mismo modo que ellos hacen cuando les toca el turno, y juro que no escatiman, por supuesto que no. Y no me olvido de los chicos, aunque ellos estuvieron solo un rato durante los aperitivos, por no hacernos un feo y que no. Después pretextaron con convicción que tenían mucho que estudiar, siempre esos inevitables exámenes de final de trimestre, y la urgencia, el valor de las buenas notas, y subieron aliviados a sus respectivos cuartos, probablemente a ver la televisión o conectar el ordenador. Tras saludar uno por uno, en inverso orden jerárquico, con su mejor sonrisa y estudiada corrección a todos los invitados. Son grandes muchachos, de 2 hijos.
La cena fue de maravilla. Todos alabaron mi elección de catering, mi selección de bebidas y el ambiente creado, ya que no dejé un detalle al azar. La esposa del jefe de mi marido no comentó gran cosa de pura rabia, puesto que no había nada que objetar. Y nuestros amigos se morían de la envidia. Pero saben cómo funciona esto y aplaudieron tímidamente. Esperaban su oportunidad, que ya estarían saboreando de antemano como buenos jugadores. Hay que saber perder, dicen. Rebeca también se mostró satisfecha y trató de animar la velada participando en todas las conversaciones con comentarios adecuados y prudentes, pero también picantes y divertidos. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en el buen aspecto de mi marido. Eso era innegable, y hasta miserable intentar contradecirlo. Sé que me lo debe todo, hasta el ascenso. Por eso no entiendo la ausencia de un agradecimiento público y mayor, menos tibio, y sobre todo sin falta de tacto. Mi marido, siempre tan tímido y mesurado, encajó con alegría los halagos y las buenas palabras de los otros. Y no pudo esconder, porque no sabe el pobrecillo, su rubor, yo diría que incluso la felicidad, cuando Rebeca, esa misma de la que tanto reniega, se despidió de él acariciando la solapa de su flamenca americana y ajustando con dos ligeros envites el nudo de la corbata, por cierto, perfectamente colocada por mí horas antes. Perfectamente colocada por mí horas antes, comentando una vez más el inmejorable aspecto de mi marido, que parecía un nuevo hombre. Anticipé una noche larga, de frases hirientes y reproches velados, de imágenes confusas, insomnio y pastillas, pero conseguí tranquilizarme mientras me desnudaba para irme a la cama y contemplé mi cuerpo en el espejo. Sé que soy muy capaz de manejar esta crisis. Sé que nadie, mucho menos ella, va a poder conmigo. Tengo armas suficientes y dispongo de una estrategia clara que mezcla un poco de adulación y un mucho de desdén. Estos venenos para ella, junto con el chantaje más que lícito y el enorme poder de una indiferencia virginal, por lo que respecta al cretino de mi marido. Y es que no puedo soportar esta especie de recién nacida complicidad, ni el modo grato, complacido y soberbio con que mi marido acogió aquellos gestos y aquellas palabras, sobre todo la despreocupada manera de ignorarme a mí, como si no fuese yo quien le da siempre los mejores consejos. Pues aquí les dejo con Fernando García Moroto y el título del cuento, valga la redundancia, los mejores consejos. Bueno, muchas gracias. El cuento que ha leído Fernando, Tocayo, pertenece a un libro de un recopilatorio de cuentos que salió a principios de este año, titulado Arquitectura del Miedo, de la editorial Monicero Ediciones. El prólogo de este recopilatorio corre a cargo de Fernando, yo creo que después de mí es el que mejor conoce el cuento, cómo lo ha leído, cómo le da vida. Y le agradezco esta lectura, la que se ha prestado, convencido y obligado casi. Además él no lo sabe lo que iba a decir ahora, porque sabe que iba a hablar del cuento, hablaré del cuento. El primer recuerdo que tengo de él, hace ya 5 años, es un recuerdo sonoro. Yo creo que Fernando tiene una voz, como transmite, que es impactante, convence no solo por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, sino por esa afinidad de sentimiento que a mí me dejó impactado la primera vez que lo oí. Fueron unos momentos, yo lo recuerdo, estábamos ahí con reivindicaciones docentes, ¿no? Y él era como el adalid en el centro, y a mí me llamó mucho la atención esa fuerza, esa convicción al expresar todo. Y yo por mi parte no había encontrado a nadie mejor para hacer de portavoz y altavoz para recrearlo de mi relato. Particularmente además me cuesta mucho leer en público, me cuesta mucho hablar en público, bueno, me cuesta mucho hablar en general, pero bueno, entonces le agradezco esta lectura porque yo creo que recrea muy bien el espíritu del cuento. Yo le tengo mucho cariño a este cuento, es uno de los más novedosos. El recopilatorio tiene 10 cuentos, 5 eran inéditos, 5 antiguos. Bueno, trabajamos ahí un poquito con la editorial y gracias al prólogo también de Fernando, pues cobró vida este volumen. Le quiero agradecer a él no solo la lectura, la participación en el coloquio. Están arriba Claudio y Raúl, que son los encargados de este Centro de Arte Moderno, una sucursal
de la sede original que está en Argentina. Para mí este sitio es especial, los que me conocen lo saben, por muchas cosas. Ellos llaman a todos los objetos que han dicho los objetos afectivos, y hay mucho de afecto y de mimo en lo que hacen, y compartimos también muchas afinidades, sobre todo literarias. Y bueno, gracias a todos por venir, evidentemente. Sé que algunos repitieron que cuando hicimos la presentación en octubre, otros que no vinieron ya la primera vez. Hemos intentado cambiar un poco, con aquella vez lo presentó el editor, cambiar un poco el formato para que nadie se aburriese, más de lo estrictamente necesario. Y bueno, espero que haya gustado este cuento y la lectura de Fernando, que le agradezco enormemente y reiteradamente su presencia aquí. Pues muchas gracias, Fernando. Bienvenidos a todos. El objeto, como dice Fernando, de esta tarde es dar una vuelta a este libro que ya está presentado. No vamos a hacer examen, a ver quién lo ha leído ya desde hace 9 meses. Y sí que creo que es mejor desgranar el libro para quien lo haya leído, para quien no, para quien lo haya acabado de comprar, para quien esté leyéndolo ahora. Creo que es mejor hacer una entrevista. Una entrevista que de aquella manera ya apareció en el blog La tormenta en un vaso, y que bueno, con algunos cambios, convenimos los dos en que era una buena idea recuperar. Yo le tengo que decir que de nada obligado. Yo es que creo que si hay una cosa que me gusta más que escribir es leer, y si ya es leer a otros, mucho mejor. Me parece que el cuento aquí ahora mismo es como un diorama que tú vas levantando cuando lo lees. Siempre digo que los argumentos de Fernando, recordemos que se enteran las raíces. Ledna odia a su mujer odia a Ledna, la mujer de Ledna aprovecha o no, el contexto no sabemos que es causa o consecuencia para tener un amante. Ledna, que quedaba olvidado por entonces, parece que siente el gusanillo de los celos, y a partir de ahí, no os desvelo nada, decide asesinarla. El argumento típico, tópico, entre comillas, la palabra es muy fea, es lo que menos importa, porque como decía el sabio, todo está escrito ya, lo único que nos queda son nuevas maneras de contarlo. Y a mí me encanta la escritura de Fernando por la amorosidad bien entendida en la que en este cuento se ha visto. Nos cuenta un problema tan cotidiano, tan bobo y mediocre de repetido en nuestras vidas, que solo con la literatura puede adquirir un valor mayor, ¿no? Esos entresijos, esa pragmática del odio y del cansancio que se da entre las parejas o entre más personas. Y por eso me interesa muchísimo la literatura de Fernando, ya no solo el cuento de este nuevo recopilatorio, Arquitectura del Miedo, sino su novela, que se enteren las raíces, además con un magnífico verso de Lorca. Vamos a empezar la entrevista, luego queremos dar paso a un coloquio, porque creo que llevamos mucho ganado ya en este mes, porque seguro que hay más de una persona que la tiene leída o la tiene empezada, y al revés que las presentaciones de los libros, donde todo es un vacío para el lector, seguro que hay muchas más ideas o sugerencias por parte vuestra. Nosotros seremos breves, que además a Fernando le gusta serlo. Pues la primera pregunta, Fernando, nobleza obliga por los dos protagonistas, o dos de los tres. ¿Eres más de Rengo o de Ledna? Bueno, yo creo que es evidente que de Ledna. Yo intento no deslizar nunca ningún rasgo físico, ningún aspecto autobiográfico de los personajes, pero realmente al final se cuelan. Yo creo que es inevitable. Entonces sí que parece que podríamos decir que al final todos los textos o son una confesión o la manifestación de una ley. Particularmente Ledna es el que más se parece, digamos, entonces, porque es un hombre muy reflexivo, maniático, pesimista. No es que el otro personaje no lo sea, también es una especie de asunto, pero yo creo que se asemeja más a la realidad. Entonces, en ese aspecto, yo no es que le tenga más cariño, porque creo que también el otro es muy importante en el desarrollo de la historia, pero digamos que la obra surge con Ledna, que es el primer que doy vida, la primera criatura que se crea, y yo creo que hace más justicia de decir que me quedo con él. Algunos alumnos apuntaban, que ya han leído la novela de Fernando en nuestro instituto, que compartimos en Narcís Monturiol, que veían que Rengo y Ledna eran como dos caras de la misma novela. Claro, sí, no se equivocan en el reloj, además uno sin el otro no existe. Me acuerdo cuando hicimos la entrevista para el blog, que dije la frase de, bueno, uno sin el otro se queda cojo, además
bien traído el... Claro, muy bien Rengo, además los nombres, bueno, son apellidos y además tienen que ver con la situación de la historia, ¿no? Rengo, bueno, es un cojo, entonces pues está ahí. Pero sí, son las dos caras de una misma moneda. Y además a mí me gusta jugar mucho, como han dicho antes, es quizá tópico, típico, es un prototipo del juego del doble, del espejo, de la simetría. Ahora que estamos aquí, el otro, como diría Borges, ¿no? A mí me gusta mucho y bueno, siempre intento, incluso los cuentos, deslizar alguna similitud simétrica, con su dualidad. Y yo creo que además la estructura de la novela, muchos ya lo saben, ¿no? Alternancia de los capítulos pares e impares de la narrativa, ¿no? Los capítulos impares están narrados en tercera persona y en pasado, los pares en primera persona y en presente, para unirlos al final en un epílogo. Bueno, yo creo que ese juego a mí me resulta fascinante, también a la hora de escribirlo y a la hora de leerlo. Bueno, realmente, ya lo dije una vez, me gusta escribir lo que me gustaría leer. A lo mejor es un poco, no sé si egocéntrico, pero no sé, creo que a mí me encuentro cómodo con este tipo de lecturas. Hay gente que te aconseja, no, frases cortas. Bueno. A mí me gustan las frases largas, recargadas, me gustan mucho los adverbios en mente, esas cosas que las aconsejan cuando empiezas a decir, bueno, yo nunca he ido, pero la gente que ha ido a un taller de escritura, eso no lo haga jamás. Yo abuso. Y bueno, encontré esa libertad y bueno, gente que se atreva a publicar. Y yo contento con eso. Bueno, el tercero, sin anticipar mucho, y evidentemente como esto es la historia de una venganza, creo que nos sale en un café esta reflexión a los dos, y es que porque un narrador, o al menos en la novela, estilísticamente y temáticamente, creo que en la mitad de ellas se necesita matar a alguien. El asesinato como casi punto de partida de la mitad de la novela, ya no de Fernando, sino creo de toda la historia de la literatura. ¿Por qué crees que se necesita? No me pasa ni que esa novela negra, ¿no? Sí, es un recurso bastante... Bueno, a mí que me gusta además mucho el cine, todos saben, como decía Jean-Luc Godard, para hacer una película necesitas una mujer y una pistola. No hace falta más en la historia, y yo creo que esto lo tiene. Entonces, también hay una especie de magnetismo, de fascinación, de atracción por, yo creo que los procesos de destrucción, mucho más que por los de creación. Y ya si es de autodestrucción, yo creo que eso llama mucho la atención. Entonces, bueno, estilísticamente se prestaba. La historia trata de una tradición, sobre todo, incluso la novela anterior de los apartados es una tradición, lleva a otro punto, aquí es un poco un ámbito mucho más doméstico, más local, si se quiere, recuperando uno de los lugares ficticios en los que ellos desarrollan las tramas. Y yo creo que por eso que es el punto culminante a lo mejor de la tradición, el paroxismo, ¿no? Que lleva a la venganza y quizás a la muerte, o al asesinato, si se quiere. Surge así también, va desarrollando, parece que a lo mejor le suena muy manido, pero sí es cierto que los personajes van cambiando según desarrolla la historia. Pero sí es cierto que el punto de partida es ese, crear una columna vertebral donde al final, quizá al principio de la misma, puede estar el crimen, que luego realmente no sucede. O sea, que esté siempre ahí latente, ¿no? Como una amenaza, pero no es importante. No es lo más importante. ¿Y en el plano femenino? Bueno, el plano femenino. ¿De Verónica o de Elisa? No, hay dos. ¿De quién eres más? No, de Elisa. Está clarísimo, me parece. Yo hablaba hasta aquí Pilar alguna vez de los personajes femeninos y decía, no me suelen convencer mucho los personajes femeninos. Pero ella quizás, como en otras cosas, también me abrió los ojos y yo creo que están, al final lo releo y yo creo que están muy bien tratados. De hecho, el cuento está narrado por una mujer, yo creo que está bastante logrado dentro de mis limitaciones, pero lo cuido bastante al final. Los personajes masculinos al final son más rojosos, más sólidos, y lo femenino lo lleno de matices. Y unas motivaciones un poco más sinuosas, extrañas, y ellos son un poco, no sé, siempre, pues eso sí, sólidos en el más sentido de la palabra, ¿no? Porque al final se acaban licuando y apretando líquidos ahí, y ellas en cambio son al final las más duras y las más capaces. De hecho, además Elisa es desencadenante de todo el resto de la trama. Salvando las distancias, es una Helena de Troya contemporánea, ella desencadena todo, aquí la gente se mira por ella, pero no es pasiva. No,
gente que aquí ve cómo se crean los ejércitos, como ella participa, y además de una manera muy interesante, creo yo, porque no los acusa, realmente quiere la reconciliación. Pues a mí me fascina Lisa, Verónica, pues eso, personajes que surgen y que no habías contado con ellos al principio. Yo creo que era un equilibrio también a la historia, por lo que hemos hablado de la simetría, ¿no? Las dobles parejas, y bueno, es el contrapunto a lo mejor, no sé si a veces hasta un poco cómico, patético en algunos aspectos, pero yo creo que lo importante, igual que en los masculinos entre los dos, bueno, son parecidos, lo que hemos dicho antes de las dos caras de la misma moneda, que están muy diferenciadas las dos mujeres, y yo creo que no hay ninguna ni otra, porque luego pues, uno le tiene cariño a todas sus criaturas. Bueno, aquí llevamos un poco el ya conocido pesimismo de Fernando, y en torno a ese tema van a ir las siguientes preguntas, que tiene esta siguiente respuesta, tanto literaria como vital. A lo mejor me lanzo demasiado a lo privado, pero bueno, esto al fin y al cabo es la historia de una venganza conyugal. ¿Por qué no parar antes? Y lo digo como lector, no sé si os pasó, si en el caso de los que hayáis y de las que hayáis leído la novela, yo estaba más o menos en la mitad del libro y como lector estaba pidiendo por favor que pararan ya los personajes de hacerse daño, y me surgió esa gran pregunta luego para la entrevista: ¿por qué no parar ya? Primero literariamente y después vitalmente, extrapolar evidentemente a las relaciones de pareja que luego salen de alguna manera o de otra, ¿no? Pero yo como lector sí que sentí ese desasosiego, pedía por favor a los personajes que pararan todo ya. No, pero no pueden parar, ¿no? Claro, estilísticamente tiene su respuesta. Un efecto ya práctico, ¿no? Que seguir en la escalada de violencia, bueno, violencia contenida y llevarla al final. Pero bueno, yo a esta pregunta ya no tengo respuesta. Quizás la novela plantea más interrogantes, pero la verdad. El deterioro, lo hemos visto en el cuento también, ¿no? El deterioro de la relación, de cualquier relación, yo creo que forma parte del propio proceso de relacionarse. ¿Por qué no parar? A veces, bueno, todos sabemos cuando nos calentamos cómo subimos, ¿no? El tono, y lo que ha dicho el desasosiego, pues a mí me gusta que sea así, porque es de lo que se trata, ¿no? De sentirse mal. Antes hablaba del cine y por ejemplo, a mí no me gusta el cine, por ejemplo, sentirme mal. No es que me gustan las comedias, luego me gustan los dramones y cosas así muy profundas, y Tarkovsky y Bergman, pero lo llevo peor. En cambio, plasmado en literatura, mi cuerpo me pide maldad, guerra y ese juego subterráneo, mezquino. Bueno, no sé si estoy echando atrás a la gente que no la ha comprado, pero bueno, que luego todo se arregla. Hay humor, muy buen último. Él dice que no, ahora lo vamos a ver. Ahora debatimos, pero vamos, no sé por qué no parar, además, incluso desde el punto de vista de la personal, y lo que ha dado la novela, parece que el conocimiento de la pareja es lugar para lograr la felicidad. De lo que se trata es de tocar sus puntos débiles para hacerla. Oye, yo comprendo que la siguiente pregunta quizás te moleste, no es que te moleste, pero por repetida, pero sabes que es Vox Populi, lo preguntan los amigos, los alumnos en los pasillos. Es un tópico, pero ¿por qué no hay esperanza en tus libros, en tus personajes, en tus finales? Sé que esta pregunta no está a la altura, pero bueno, recoge el sentimiento popular y quiero que te defiendas una vez más, ¿vale? Como tu cuento, no es una voz, no del pueblo. No del pueblo. No del pueblo, pero sí del pueblo. Pero sí, no del pueblo, pero sí del pueblo. Pues... Es cierto que esta pregunta, bueno, evidentemente, como en todo, los alumnos, los compañeros ven a Fernando por los pasillos y esto no se atreven a preguntárselo a él, y luego me lo preguntan a mí. Y yo digo, pregúntaselo a Fernando, y yo qué sé, yo soy un lector más. Y me parece interesante porque más de una persona es que es una inquietud muy básica, pero que la tiene, vaya. No, además, sí, en fin, yo creo que vamos a decirlo claramente. A mí, si la esperanza es una apuesta por el futuro o es un alivio que se encuentra en el porvenir, o que las cosas vayan a mejorar con el paso del tiempo, me parece un sentimiento absurdo y pernicioso. Está confundiendo. Es que no creo que las cosas vayan a mejorar porque pase el tiempo. Entonces soy bastante pesimista, tío, en ese aspecto. No
soy, en cambio, no soy nostálgico tampoco, o a la par no soy nostálgico, porque también la nostalgia me parece un sentimiento un poco empobrecedor. Entonces yo creo que el equilibrio, a lo mejor, como así muy filosófico, pero está en el existencialismo entendido de una buena manera. O sea, yo no creo que haya esperanza, pero no me puedo resignar. O sea, sé que vamos a perder igualmente, pero eso no me detiene. Entonces yo creo que al final la literatura se adelanta a todo. Cuando uno lee y dice, no, la novela tiene un toque existencialista, pues uno se va por la novela de Camilo o algo así. Y yo las leía, pues, igual que Dostoyevsky, que a lo mejor digo aquí no sé, una infamia, pero me han envejecido mal. Yo lo leía cuando iba a la facultad y ahora pues me cuesta. A mí le sigo manteniendo, pero hace, bueno, iba a decir unos años, hace bastante tiempo, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, que lo sabes, Onetti, Faulkner, dan la clave y la da en un relato suyo Faulkner, que yo creo que la mejor definición del existencialismo es entre la pena y la nada, elijo la pena. No hay más. Ha salido del alma. Sí, el aporte ha venido de así. Sí, a mí también me ha salido del alma. Pero yo creo que es así. No hay, para mí no hay mucha más opción. Luego, en fin, los toques, lo que has dicho, a lo mejor el humor, son, pues bueno, cuidados paliativos. Entonces, como he dicho antes, a mí me gusta escribir lo que me gusta leer ese tipo de literatura. Y si es verdad que alguna, pues bueno, envejece mal, pero también tú vas cambiando, entonces las referencias son otras, pero bueno. Pero sí, yo creo que eso de la esperanza, bueno, sí, un poco así de un amuno, ¿no? Pero es así. Que sobrevive. Yo creo que esa lucidez, de lo que he dicho, esa lucidez de, bueno, quizá no piense que las cosas vayan a mejorar, pero no me puedo detener. Es así, quizás sea la consigna, ¿no? Bueno, no hay esperanza, pero no lo puedo resignar. Bueno, habéis visto que ha citado a Onetti, todos sabemos ya que adora a Onetti, entonces esta pregunta me la voy a saltar porque sé que la vamos a recuperar una y otra vez. En cuanto al estilo, si hubiera algún detractor, que no lo hay, tú eso no está claro. que no lo hay, hablamos de la morosidad, de ese estilo que a ti te gusta tanto. Sabemos que en la literatura moderna, la novela, el cuento, o el lector moderno, dice, prefiere la acción, el diálogo, las cosas que pasan rápido y con acción. Quizás influido por las teleseries, ¿no? Que están muy en boga, de muy buena calidad, pero parece que el tiempo, ya no de la descripción, sino de la reflexión dentro de la novela, no es que se pasara, sino que es cierto que a mucha gente no le gustan, no lo soportan, o no está preparada para ello vitalmente, porque quiere una novela más de acción, de diálogo, una novela donde pasen cosas. Ya no, tu defensa. Pues es complicado, no sé cómo defenderme, como la cuarta enmienda, como en las películas. Es desde luego el estilo deliberado. Bueno, creo yo que es deliberado, yo nunca he tratado de escribir algo dinámico, cargado de la acción, yo la verdad es que huyo de la acción, o de la espectacularidad de la acción, me gusta que pasen cosas. Quizás también como las vivimos acciones puntuales, pero luego lo que damos es vueltas en la cabeza a los recuerdos. Y yo lo que conservo no es la acción en sí, conservo el recuerdo que tengo de lo que he vivido. Entonces trato de plasmarlo así. Entonces por eso hay muchas vueltas de tú dijiste, ¿no? Parece una pelea de ancianos casi, de tú dijiste, yo te dije, pero he olvidado, no era así. Pero yo creo que así avanza, o intento que la historia avance así desde el punto de vista reflexivo. Y bueno, son a veces de pinceladas, de hecho la alternancia de la tercera persona con la primera, ¿no? Para poner quizá un poco de acción o monólogo. A mí los diálogos sí que es cierto que yo creo que todo el mundo que se pone a escribir conoce las pautas, como he dicho antes. Bueno, sí, un diálogo preciso, sí, deben ser así, pero a mí me gusta más otra cosa. Intento que los diálogos sean precisos, que no carguen, que no sean parafadas extensas, pero insisto lo de antes, eso es lo que a mí me gusta encontrar. Me gusta la profundidad sin caer en el sentimentalismo del sentimiento. Antes he hecho, así hablando de cine, pues aquí me permito un símil pictórico, es como la novela más impresionista. No es lo que yo veo, ni el apunte que tomo de lo que veo, sino lo que yo recuerdo y siento.
Y en ese sentido yo creo que tampoco hay casi descripciones, por ejemplo. No, eso es físicas, más reflexivo. ni digamos, topográficas, no hay 4 pinceladas para definir un sitio, una habitación, una ciudad. Igual que la otra novela era el calor de un sitio, aquí a lo mejor es la frialdad. Creo que la portada también está muy bien tratado esa dualidad, ¿no? El frío y la variedad del edificio alto, la casa baja, ¿no? Donde vive uno, donde vive el otro. Y sí, desde luego, pues, yo intento que sea así, es el estilo de librado, y además creo que la literatura es artificio puro. No sé si, digamos, huir del realismo, porque la novela en ese sentido, bueno, trata de algo doméstico, cotidiano, realista, pero yo le doy mucha importancia a la ficción, que no haya, digamos, como un documental y mucho rato, como si fuese una novela, gente le gusta la novela histórica, sacar relatos, yo particularmente la aborrezco. No digo muy alto, pero bueno, no quiero esa acumulación de datos, para eso prefiero el necesario, realmente. Yo la novela quiero que se inventen cosas. O sea, que es que tú te las has inventado, evidentemente. Es una novela de todo. Son 4 apuntes y ya está. Además, yo creo que la importancia de la ficción es fundamental, la imaginación. Cito a Rengo, para escritores, para el oficio de escribir. Dice Rengo en uno de los capítulos iniciales, el encargado de ejecutar la venganza, dice: escribir es una compulsión y no suma nada. Con cada línea que concluyo voy restando poco a poco hasta el momento final en que no quede nada por escribir ni de dónde restar. Escribir te deja aún más solo, te aísla, te incomunica, no te acerca a nadie, y a esos que pretenden cándidamente acercarse a ti, los ahuyentas en silencio. Bueno, complicado. Dice Rengo. Complejo. ¿Dice Rengo? Sí, dice Rengo. Dice Rengo. Pues estoy un poco en desacuerdo, claro, te voy a decir. No, hombre, es cierto que lo que sí estoy de acuerdo es lo del principio, que bueno, luego empezaré lo de escribir es una compulsión, pero en lo otro no te aíslas al escribir, pero para poder llegar a alguien, que bueno, independientemente de que esté bien mal escrita la novela, tienes que transmitir algo, y eso solamente se puede hacer con el contacto con la gente, buscando los puntos en común. No puedes ficcionar algo y decir, no, esto claro, es profundamente invención, inventiva, pero no tengo ninguna figura sensible de nadie en la que se pueda sentir identificado. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, te aísla cuando te pones a escribir, necesitas un aislamiento, concentración, bueno, tocas una parte muy importante, muy sensible, muy personal de todo, o eso esperas de los lectores. Sin escribir, pensando en ello, saben que esto es exhibicionismo. Hay un punto de exhibicionismo al escribir y de vanidad, entonces decir que los otros no importan es falso. Claro que importan mucho porque les dan otra vida, vamos, la vida que la merece. Para mí la novela ya, desde que acaba, pues no voy a decir que esté muerta, pero bueno, que el trabajo ha concluido. Pero lo otro sí es cierto, escribir es lo que a veces dicen, escribir es tu hobby, pues, es como, no es mi hobby. Claro, es complicado decir, es tu trabajo. Bueno, sí es un trabajo, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí. No, algunos dicen, bueno, una cosa es lo que me da de comer y otra lo que me alimenta. Bueno, un poco así, pero es cierto. Y eso es una compulsión, es un vicio, es una manía. Hablaba antes del personaje maniático, esto es una manía. Y más que escribir también a veces, cuando no escribes es muy importante. Casi no es importante, porque yo cuando escribo lo que estoy pensando es en lo que voy a escribir. Escribir es casi el acto mecánico. Yo en la otra, no sé si es la presentación de la novela en octubre o en otro momento, o sea, si a mí escribir, bueno, quiero decir que es algo menos, pero no me da miedo el papel en blanco porque no me presento bien cada papel en blanco, a mí me parece una osadía. Estás escribiendo. Lo que se ha escrito antes, y eso es la deformación cuando que agradezco que no se me haga la pregunta, si la voy a sacar yo, de si eres matemático, porque escribes. Sí, vale. Pero bueno, lo voy a sacar porque también hay que... Pues está claro, porque los profes de lengua no escriben bien. Sí, Tienes que venir tú. No, pero sí es cierto que lo que a mí es una de las cosas que me enseñó un poco la carrera, ¿no? Aparte de apreciar la abstracción,
prosa ya preparado, ¿no? Decía Bertrand Russell que la matemática es tautología, bueno, sí, claro, pero lo han preparado. Claro, una cosa te lleva a otra, todo es evidente. Sí, tienes que estar preparado. La escritura no pasa así, pero bueno, es algo similar. Yo me enfrento a ella de esta manera. Luego cambian las cosas, porque hablamos antes de personajes de Verónica, no existía desde un principio, luego surge por el propio proceso, pero no estaba en la mente. Entonces, luego se tiene que trabajar mucho con un personaje que no había pensado y de ahí carta de existencia. Y le tienes que dar un empaque para que no quede descolgado. Pero vamos, lo otro, bueno, que aísla, que son personajes, Que escribir es confusión. Sí, eso, vamos a quedarnos con eso, es una manía, ¿no? Claudio Rodríguez decía que no escribió un solo poema en su vida sin andar. Todos los poemas que escribió Peripatéticos. escribió paseando. Y acababa el paseo cuando acababa el poema. Y ahí depende, podría estar andando, pues, había días que andaba 15 minutos, media hora. Si el poema pues, se prestaba a mayor desarrollo, pues había que andar. No sé si Se andaba hasta que... O Biblia o otra cosa. Me viene a la mente porque ¿cómo explicarle a mi mujer que cuando estoy tirado en el sofá estoy trabajando? Estoy pensando, estoy trabajando. Claro, es complicado decir, ya que estoy trabajando. Bueno, una contemplativa, pero de forma para que trabajo. Es que es trabajo. ¿Cómo lo haces? Luego sacas el peso, yo lo digo a Lorena, digo, yo me siento 3 horas, pero luego el escurrido son 15 minutos. Porque no el día o lo que sea. Bueno, pero hay que defender eso, que es un trabajo, no remunerado, pero es un trabajo y muy gratificante. Bueno, ahora que nos hemos reído un poquito, no es que él lo rehuya, pero yo sí que lo veo así. Aquí creo que tenemos pareceres distintos. Yo sí que veo humor en la literatura de Fernando. Él no es que lo niegue, pero chasca un poquito así la comisura. Y a mí, por ejemplo, yo voy a defender mi causa. En un momento dado de la novela se dice que Dios es como un camarero enfadado al que se le intenta engañar. A mí me provocó mucha risa esto. Sí, soy un poco perverso. Y hay otro episodio que quiero que os cuente Fernando, a ver de qué manera para no destripar. Hay un encuentro entre Lezna, el protagonista, y Julio, ¿de acuerdo? Un personaje secundario. Y yo creo que ha sido uno de los episodios de la historia de la literatura en los que más me he reído en mi vida. Y le acuso a Fernando de extraer humor de situaciones lamentables. Se aprovecha de la miseria, ahí saca el material. Y creo que no soy el único, creo que a más de uno, no vamos a decir que estemos despernillándonos a la antología del humor, pero sí que hay 4 momentos donde entre el no me lo puedo creer y que tú te veas a ti mismo como un lector perverso, que quieras que eso siga, yo me veo disfrutando a veces cuando estos personajes caen con delicioso humor negro en la, bueno, pues en la miseria, en la mediocridad, y creo que es culpa tuya. Sí, Así que venga, ¿qué te parece? Venga, humor, no humor o cómo lo llamamos. Pues de humorismo, ¿no? Más bien. Pero sí, yo creo que es el contrapunto. Una situación muy lamentable, muy mezquina, ¿no? Meterle ahí una chispa en un juego, sobre todo siempre de palabras al final, porque no son, yo creo que la escena la de repetidas veces, ¿no? Repetidas veces. Es a través de la palabra, ¿no? El humor no es por la acción en sí, sino porque al final te encuentras en esa situación que te estoy diciendo algo muy fuerte, pero repetidas veces. Y solamente con esas 2 palabras me tiras ahí. Increíble. Es un mecanismo que tiene que funcionar, que cuando lo lees dices, pues esto funciona, no lo descarta. Y ya digo, además Julio viene por el personaje de Verónica, si no existiría. Y luego traes esas cosas que, bueno, que dan ahí equilibrio. Pero yo creo que funciona muy bien cuanto más lamentable, más mezquina, más trágica la situación, pero con más ironía hay que atacarlo, ¿no? Yo soy bastante, no sé, cuando hablo a veces un poco irónico, no quiero caer nunca en el cinismo, porque me parece un poco así, pero bueno, sí me gusta, sin ser la teoría de la ironía, pero una mayéutica, ¿no? La construcción, luego la crítica tiene que ser destructiva, pero sin caer en el descabello. Nada así. Además, a mí me gusta muchas veces citar, no recuerdo bien, pero la ironía es
una tristeza que no se atreve a llorar. Pero bueno, es muy triste la situación que estás viviendo, pero vamos a tomárnosla con humor en la novela, ¿no? Porque esto desencadena otras consecuencias terribles. Pero bueno, como lector, es lo que digo, yo esos puntitos y sí los disfruto. Lo que pasa es que, claro, sí es verdad que cuando se dice tiene humor, uno piensa que provoca risa. Claro, eso. Quizás ese es el error mío, que a veces asocio humor con no tiene nada que ver, ¿no? Es diferente, entonces en eso sí que coincidimos. Pero yo lo llamaría eso, humor negro, es decir, humorismo. Humorismo, humor negro. Vamos a la edición. Tris, que la edición es un sello sevillano, ¿de acuerdo? Fernando no escribe esta novela para Tris, que quiero decir, hay novelas que son de encargo y no pasa nada, porque además se funciona muy bien con ello, pero Fernando ya tenía escrita esta novela, hacía 3 años creo, o 4, cuando hablé contigo. Bueno, pues la pregunta obliga a decir si la retocaste mucho, esa labor de retoque, de orfebre que el propio escritor hace sobre su propio trabajo, y bueno, y cómo llegaste a este sello sevillano. Hombre, sí está la prioridad de tiempo, hay trabajo, y además la editorial lo descubrí lo primero, que rastreando mucho al final por internet, que es un albañar también, pero bueno, hay cosas interesantes, y a través de una red social que están un poco denostadas a veces. Yo no voy a hacer la apología desde luego de ninguna de ellas, pero a veces encuentras cosas muy como la vida y todo, ¿no? Por eso que decía Humberto Eco, ¿no? Es que estas redes sociales han dado a todo el pueblo, o el sociólogo Lago, ¿no? Bauman, que dice que las redes sociales no son un sitio para conversar, y es verdad, no son un sitio para conversar, es para abundar en tu propio, tú sigues a gente que comparte tu gusto, entonces no vas a sacar ahí nada productivo. Pero bueno, yo he encontrado editoriales, gente con la que compartir literatura, siempre y cuando no llegues a la disputa, porque entonces ya se acabó todo lo bonito. Pero lo saqué de ahí, estuve un poquito con ellos, y con ellos he descubierto también el trabajo bueno, no que me haya descubierto, pero de la corrección. A mí me gustaba mucho corregir texto. ¿No te gustaba corregir? No por soberbia, pero decía, yo el texto como lo tenía antes pensado, mientras lo voy escribiendo, voy al mismo tiempo retocando. Pero bueno, es un trabajo de edición, de volver a leer, de suprimir a veces, o retocar un capítulo entero, que jamás me había pasado antes. Y la verdad es que muy bien. ¿Duele? No. ¿Retocar? No. Digo. Como son criaturas. No duele en absoluto. Es una reprimenda. Al niño pequeño no. Es por su bien. No duele. Y la verdad es que muy bien, los aportes que ellos dieron, muy interesantes. Incluso también, bueno, uno conserva, es una anécdota, pero igual que hablamos antes del humor, es una anécdota, pero no graciosa, pero bueno, es una anécdota. En una editorial me rechazaron la publicación diciendo que la novela era muy oscura, sí. Y que habría ganado un poco trabajando más sobre el personaje de Elisa. Se saltaron un poco el protocolo y dijeron que tenía que haberlo enfocado desde ese punto de vista. Claro, no se podía, porque la alternancia de los capítulos no me permite meter ahí. Rompes toda la novela. Pero bueno, le dices que ese personaje que a mí me gusta, otros lo valoran, y bueno, la corrección me ayuda. En los cuentos corrijo menos, pero este trabajo ha sido importante, y yo creo que el trabajo del objeto, porque no deja de ser un objeto, está muy bien hecho. Hoy que está aquí, que nos tuvo la presentación, la foto de la solapa, que es obra aquí de Olga, el la que utilizo en todo, porque quedó muy bien, queda muy natural, pero es pose pura. Y está muy bien. Con ellos es un libro muy sobrio, muy bien cuidado. La verdad es que la criatura, pero lo que he dicho antes, al acabar de escribir, por eso es muy fuerte, ¿no? Pero el libro muere un poco para el autor y pasa a hacer. Si el libro es como se dice siempre, ¿no? El libro es tu hijo, ¿no? Tienes un hijo, una hija, ¿no? Pues el editor es el hierro, la nuera, porque ya no es mío. El editor hace ahí, bueno, usted verá,